Les decía que las tres desventajas, que podemos encontrar por el abordaje en vía pélvica es precisamente mujeres obesas, mujeres que tengan mucho gas intestinal que nos dificulte ver las estructuras anatómicas. Acuérdense que el aire también es un mal transmisor del sonido. Y la tercera desventaja sería precisamente las mujeres que tienen úteros en retro o versoflexión o en retroversoflexión. ¿Por qué? Porque están más alejadas del transductor y por lo tanto en ese tipo de mujeres lo indicado sería evaluarlas con un transductor endocavitario o endovaginal. En sí, ¿cómo se realiza la exploración ginecológica o por vía pélvica? Pues se debe de utilizar un transductor convexo. Ya una vez que la paciente tiene la vejiga llena, se debe de colocar el transductor. Particularmente yo empiezo con el corte transversal para buscar la vejiga, en donde veremos pues completamente distendida, anecoica, ¿verdad? Unas paredes delgadas, y debemos poner cierta presión a nivel de la pelvis de la paciente y orientar el transductor un poquito hacia la parte inferior o hacia caudal, con la finalidad de ver la vejiga. Una vez localizada la vejiga, podemos poner un poquito más de presión, sí, claro, sin lastimar a la paciente, y ya se logrará ver el útero en un corte axial o transverso. A partir de ahí, que tengo y que lo vamos a encontrar por detrás de la vejiga, yo empiezo a rotar ahí mismo mi transductor de manera que pueda yo desdoblar, por así decirlo, el útero y obtener un corte longitudinal. Aquí estamos viendo pues los diferentes cortes que se pueden realizar, un corte longitudinal, un corte oblicuo, pero acuérdense, y esto va más específicamente para los alumnos de radiología, de profesional asociado en imagenología, que no por colocar el transductor en las diferentes posiciones sobre el abdomen, quiere decir que vamos a obtener exactamente el corte sobre los órganos. Acuérdense que debemos guiarnos siempre en la imagen que nos presenta el monitor del ultrasonido y que con base a ello vamos a ir girando o haciendo nuestros cortes. Aparte de que ya vimos que las mujeres pueden tener en diferente posición la matriz, por lo tanto nos iremos guiando en el corte por ultrasonido, pero que aparezca en el monitor para valorar las diferentes estructuras. ¿Qué vamos a poder valorar en un ultrasonido ginecológico? Pues el útero y los anexos, ¿verdad? En cuanto al útero, pues podemos valorarlo siempre, tenga o no tenga patología, al igual que los ovarios. Lo que no se van a ver habitualmente son las trompas de falopio, a menos que estén dilatadas o ensanchadas por algún proceso anormal, por ejemplo un absceso, por ejemplo la inflamación a nivel de las trompas, que sería una salpingitis, pero entonces habitualmente las trompas de falopio no las vemos por ultrasonido. Bueno, ¿qué es importante recordar? En la matriz, cuando vamos haciendo los diferentes cortes por ultrasonido, siempre vamos o tenemos que delimitar tres capitas importantes. La más externa se le llama serosa y es una capita ecogénica, ¿sí? Es como una línea blanca. Inmediatamente, un poquito hacia el interior, está la porción muscular, a lo que se le llama miometrio. Y el miometrio siempre lo vemos hipoecoico, es la parte como más gruesa de la matriz. Y por último tenemos la porción o la capa más interna de la matriz, más bien que es el endometrio. Y que el endometrio va a ir cambiando dependiendo de la fase dentro del ciclo menstrual, ¿verdad? Podemos ver desde una línea ecogénica hasta que vaya engrosándose dependiendo de la fase del ciclo menstrual, y entonces tenemos que hacer una correlación. Por lo tanto, para ir evaluando las diferentes características de útero y anexos, va a ser importante la fecha de última regla para saber si esos cambios que vamos observando son normales o anormales. A veces se puede dificultar un poquito en aquellas pacientes que son irregulares en su ciclo, pero bueno, en ese caso
pues nos limitaremos a describir lo que vamos observando por ultrasonido para que después el ginecólogo pues haga la correlación clínica y con la imagen. Bueno, una parte especial también de la matriz es el cérvix. Este mide, lo normal es de 2,5 a 3 centímetros de longitud y abarca desde el orificio cervical interno al orificio cervical externo. En su interior pues corre el canal endocervical, que lo normal es que mida de 6 a 8 milímetros de diámetro. Es importante conocer estas características porque sobre todo cuando ya estamos frente a una paciente embarazada, pues esas características del cérvix pueden cambiar, ¿no? Cuando empieza la fase de borramiento, por ejemplo, del cérvix. Les comentaba que siempre al hacer la evaluación por ultrasonido de la matriz, vamos a identificar 3 capas en la matriz o en el útero. La capa más externa, esta línea ecogénica, esta línea blanquita es la serosa. Después tenemos una capa intermedia, que es la de mayor grosor, que la vemos en un gris oscuro y se le describe como hipoecoica, es el miometrio. Y por último tenemos la capita más interna, que es hiperecoica y que es el endometrio. Siempre debemos identificar entonces esas 3 capas, la serosa, hiperecoica, el miometrio, hipoecoico y el endometrio, hiperecoica. Este es un corte axial por ultrasonido, el que vimos anteriormente era a lo largo de la matriz, esto es a lo ancho de la matriz, pero también podemos identificar las 3 capitas que les digo en el corte transverso. Si nos damos cuenta, aquí tenemos la vejiga llena, por eso se ve anecoica, e inmediatamente detrás de la vejiga encontramos la matriz. Por eso les decía que es muy importante al realizar el abordaje ginecológico siempre localizar la vejiga para saber dónde se encuentra la matriz o ubicar la matriz más bien, ¿no? Y entonces tenemos las 3 capitas, la serosa, la capa intermedia que es la muscular o miometrio que es hipoecoica y la parte más interna que es hiperecoica. Aquí tenemos entonces, son 2 cortes longitudinales por ultrasonido pélvico, tenemos la vejiga anecoica, hacia la parte anterior, hacia la parte posterior está la matriz, podemos identificar fondo, cuerpo y cuello, esta porción ya es la vagina, podemos identificar las 3 capitas de la matriz, la serosa, el miometrio y el endometrio. Acuérdense que la capa más interna o endometrio es la que va a ir cambiando dependiendo del ciclo menstrual de la mujer. En esta otra imagen lo que estamos básicamente observando es el cérvix, ¿sí? Este cérvix pues va a ser importante conocer, ¿verdad? Se puede evaluar con la vejiga llena, completamente llena, cuando es por vía pélvica, para que podamos delimitar mucho mejor el cérvix. Y entonces esto sería el cérvix, eso sería como el conducto cervical interno, el conducto cervical externo, y digamos de aquí a acá es lo que tenemos que medir, la longitud del cervical. A veces pues puede estar alterado, ¿verdad?, en cuanto a sus características, sobre todo en el embarazo. Por eso es importante también delimitar. El cérvix solamente lo puedes evaluar cuando la paciente tiene completamente llena la vejiga, o en su defecto, si no tiene vejiga llena, se tiene que evaluar por vía endovaginal. Miren, estos son ejemplos de cómo se vería el dispositivo intrauterino en la matriz, porque muchas veces nos hacemos esa pregunta, ¿no? ¿Cómo es que se ve? ¿Cómo es que podemos identificar el dispositivo intrauterino? Bueno, en esta primera imagen, échenle mucha imaginación, tenemos la vejiga completamente llena, por lo tanto el abordaje es por vía pélvica, y tenemos la matriz aquí. Ubicamos nuestra matriz con forma de pera. Si se dan cuenta, se observa una línea hiperecoica que corresponde al dispositivo intrauterino. A diferencia de las imágenes anteriores, el endometrio, digamos, como que tenía cierta flexión o se amoldaba a la forma de la matriz. En este caso se ve completamente recto, ¿ya vieron? Entonces, ¿cómo distinguir
el dispositivo intrauterino porque se ve una imagen lineal, recta, hiperecoica a nivel del endometrio, ¿verdad? Que es donde se encuentra ubicado el dispositivo. ¿Qué es lo normal? Que, digamos, la parte más que será profunda del dispositivo esté a 2 centímetros del fondo uterino. Es decir, si nosotros medimos de aquí a acá, debe de haber un espacio de al menos 2 centímetros. Si hay menos, quiere decir que ese dispositivo de alguna manera se está metiendo, digamos, al miometrio, o si está mucho más abajo, si hay un espacio mayor a 2 centímetros, quiere decir que ese dispositivo ya no está en su posición normal, ¿verdad? Y que por lo tanto ya no va a tener la función, digamos, para la reproducción que debe de tener, o en este caso para frenar la reproducción. Esto es un dispositivo en situación normal. A veces también llegamos a ver, en esta otra imagen, a veces llegamos a ver el dispositivo no completamente lineal o recto, sino que se ve así como imágenes redonditas y perecoicas. Esto es otra forma también de ver el dispositivo. En esta otra imagen lo que estamos observando es que miren, el dispositivo no está donde habitualmente debe de estar. Esto es un dispositivo intrauterino en posición baja. Ya está prácticamente a nivel del cérvix. Obviamente esta paciente tiene muchas posibilidades, ¿verdad?, de quedar embarazada. ¿Por qué? Porque el dispositivo no está en la situación adecuada, es decir, a nivel prácticamente del fondo uterino. Aquí, si nosotros midiéramos del fondo hacia, digamos, la parte más profunda, digamos, la parte superior del dispositivo, hay más de 2 centímetros, por lo tanto consideramos que este dispositivo está en situación baja. En esta otra imagen, a ver si le encuentran forma, pero esta es la vejiga. Esto ya es en una paciente embarazada, esto es la parte fetal, ¿verdad?, parte del bebé, y estamos viendo a nivel del cérvix que se encuentra el dispositivo, ¿verdad? Está en el canal endocervical.